tardes ya. El Grupo Plural en el Senado de la República les da la bienvenida a este periodo a los medios de comunicación. Ya dimos una vuelta a todos los integrantes, entonces nos volvió a tocar en la coordinación. Y estamos completos. La senadora Nancy de la Sierra está atendiendo un tema personal, el senador chihuahuense Madero y el senador chilango Emilio Álvarez quiere agregar algo del por qué estamos apoyando con entusiasmo, lo digo, este nombramiento, la ratificación de este nombramiento que hace el Ejecutivo en la embajadora Alicia Bárcena. Además de lo que ya dijimos en tribuna, el senador Emilio Álvarez y Casa quiere hacer algunas puntualizaciones para ustedes. Gracias. Además del aviso que se ha hecho por nuestro coordinador, el senador Germán Martínez, de que votaremos a favor por la canciller, la secretaria Bárcenas, subrayar el altísimo perfil del subsecretario Joel Hernández. Subrayamos específicamente la pertinencia de ese nombramiento y además eso ya está teniendo un correlato muy positivo. Ha sido propuesto en sustitución de Joel Hernández a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al doctor José Luis Caballero, un profesor de Chihuahua, de la Universidad Iberoamericana, uno de los profesores con mayor trayectoria y experiencia en materia de derechos humanos. Él terminará el mandato de Joel Hernández en la CIDH por los próximos 2 años y medio. Nos parece una designación muy pertinente, muy importante en materia de derechos humanos. Esperamos que la Cancillería, con esa orientación, continúe su trabajo. Y también subrayar a la nueva administración de la Cancillería 2 temas en particular que le pedimos poner especial atención. La primera de ellas es que remita a este Senado de la República el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México forma parte ya de este pacto, pero el protocolo facultativo no ha llegado. Y esto quiere decir esencialmente contribuir a garantizar los derechos que tienen que ver con los salarios, con la salud, con la educación. Es muy importante que México ratifique este protocolo y el segundo de ellos es el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo al procedimiento de comunicaciones. Se trata de que México acepte que el Comité del Niño, el instrumento internacional que le da seguimiento a esta convención, pueda remitir comunicaciones de casos específicos que pudieran llegar en distintas problemáticas de la infancia en nuestro país. Niños que pudieran ser víctimas de violencia, niños y niñas que pudieran ser víctimas de trata, niños que pudieran estar en condición de hambre, pobreza o precariedad. ¿De qué se trata? De ayudar a proteger a la infancia en México. Y es en el entendimiento de que niños y niñas están ubicados como un bien superior a tutelar. Si México ratifica este protocolo, vamos a tener un nuevo instrumento para proteger a la niñez en nuestro país. Ratificamos entonces la importancia de estos nombramientos. Ojalá todos los nombramientos en el gabinete fueran de este perfil. Ojalá con este nivel de capacidad y profesionalidad. Así haríamos en todos los casos. Votaríamos a favor, como lo vamos a hacer ahora, si este fuera el nivel que tendría. Y eso beneficia al país. Gente con capacidad, con historia y trayectoria reconocida en México y fuera de México, le hace bien al país. El Grupo Plural por eso votará a favor. Preguntarles a nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación si alguien desea hacer alguna pregunta. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Si me lo permiten, en el tema de la Corte que sigue la arremetida en contra de ellos, ¿qué opinión le merece? Porque sigue pues la presión contra el ministro Luis María Aguilar y pues qué hacer para evitar esta cometida en contra de la Corte. Nosotros
Como lo hemos sostenido a lo largo de la historia del Grupo Plural, hemos defendido a las juezas y a los jueces de este país. Vamos a seguir defendiendo a juezas, jueces, magistradas, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay sentencias buenas o malas según favorezca o no al peticionario. No son buenas las sentencias que tienen un amparo para Yasmín Esquivel y no son sentencias malas los que tienen un amparo contra el Tren Maya. Las dos sentencias valen lo mismo y se respetan. Entonces, nosotros estamos a favor de respetar al Poder Judicial. Es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero podemos opinar. Nosotros estamos en contra de la venganza presupuestaria que se le quiere administrar, que se le quiere inyectar, que se le quiere sancionar, venganza presupuestal al Poder Judicial por toda esta serie de sentencias que están ellos resolviendo. Ha ganado muchas el gobierno, las hemos perdido muchos. Ha habido muchos amparos a favor del gobierno. Doy solo ese caso, es uno, pero hay más. Y en ese sentido nosotros apoyamos a Luis María Aguilar, a cualquier ministro o ministra falle o no a nuestro favor o a contra. Que se entienda, el Tribunal Constitucional está por encima de los tres poderes para lo que, como le llaman los abogados, revisar el bloque de regularidad convencional, los compromisos internacionales, como el que acaba de decir el senador Emilio Álvarez y Casa, o el bloque de regularidad constitucional, que es el que aprecia los derechos y tutela los derechos humanos. Entonces, en eso están por encima del legislativo, del ejecutivo y del propio judicial, de sus propias decisiones. No vivimos no es el país el rancho del presidente, no es Palenque. Esta es una república en donde mandan los tres poderes y por encima un tribunal constitucional. Sí se tiene que entender también que, bueno, pues minimizar a la Corte, minimizar a la justicia, que de por sí ya es precaria, pues va en contra del mismo pueblo, del mismo país. Eso lo tiene que entender también quien está presionando a la Corte. Nosotros vamos a estar en favor de la República. No es juarista estar en contra de los jueces porque Benito Juárez fue juez. No es juarista estar en contra de la Corte porque Juárez estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es juarista militarizar al país. No es juarista estar jodiendo a los jueces. Así es. O sea, si usted me lo permite, en relación a otro tema, la inseguridad, lo que está pasando en su estado, en Michoacán, ya es insoportable, está el estado que arde y hay oídos sordos a esta situación, lo que están pasando los limoneros, los aguacateros, que pues prácticamente no se les permite trabajar. ¿Qué hacer ante esta situación que está? El gobernador dice que no salir de Morelia, le dijo a Hipólito Mora, el gobernador lo dijo, que no salir de Morelia, le dijo a Hipólito Mora. Eso quiere decir que Morelia está bien gobernado por Alfonso Martínez del PAN. El gobernador se ríe, el gobernador es un frívolo, el gobernador no funciona, no gobierna, lo han dicho los propios obispos, el obispo de Apaxingán, el obispo de Morelia, lo han dicho otros pastores de otras religiones. Así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que no está haciendo su tarea el gobernador, en primer lugar. Y segundo, los desfiles del 16 de septiembre los han adelantado a Tierra Caliente en Michoacán. Solo desfilan los soldados porque las extorsiones siguen, porque los levantones siguen y porque los limones no se están cosechando. ¿Y qué hay que hacer, senador, en relación a lo que está pasando? Llamar al gobernador a que gobierne y devolverle el miedo a los criminales. Llamar al gobernador a que gobierne. En Michoacán gobierna hoy una frivolidad en el gobierno del Estado. En la silla de Melchor Ocampo está sentada una frivolidad. Es que algo se tiene que hacer porque la situación ya es insoportable. Pues ya lo dije. Que gobiernen. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadores, buena tarde. Pues nada más el tema del INAI, ya se turnó otra terna, no sé si lo tengan ahí en conocimiento. Pues es preguntarle, senador Madero, creo que le están dando la... A ver, si con respecto al INAI, si finalmente va a haber ya nombramiento, le reitero, ya se turnó otra terna
para lo que es la elección de los comisionados faltantes? Es muy vergonzoso que otro poder sustituya las atribuciones del Senado. La omisión legislativa no se justifica cuando es por negligencia, por corrupción o por sumisión. No designar a comisionados del INAI no obedece más que a esas tres explicaciones. Es por sumisión, es por negligencia y casi diría por corrupción política. Negar la transparencia, negar el derecho de acceso a la información por la voluntad expresa de no quererlo hacer, es violar los derechos humanos de las y los mexicanos. Es un derecho. Si el Senado cumple o no su atribución, ya es irrelevante, porque la Suprema Corte de Justicia sustituyó ya la capacidad constitucional del Senado de designar. Ahora el Pleno del INAI puede sesionar con 4 y está bien, porque es la manera de garantizar el derecho de las y los mexicanos como bien superior en materia del derecho al acceso a la información y transparencia. ¿Qué tocaría? Que a la brevedad el Senado de la República designe a las 3 personas faltantes. Son casi 160 días, más de 8,000 casos pendientes. Lo que hemos visto es que este gobierno se mueve cómodo en la opacidad. Lo que hemos visto es que al presidente le molesta la rendición de cuentas. Lo que hemos visto es que traicionan su historia, porque cuando eran oposición lo exigían y hoy en gobierno promueven la opacidad. ¿A qué llamamos? A que la mayoría asuma la responsabilidad de ser mayoría y se designe a la brevedad. Y no solo a los comisionados del INAI, tenemos una parte muy importante de magistrados en salas regionales y en los estados en materia electoral. Nos vamos a ir a un proceso electoral sin autoridades jurisdiccionales. Es de una extraordinaria irresponsabilidad. Ya varios estados están sustituyendo la omisión legislativa, nombrando secretarios o modificando, porque si la autoridad competente no designa, entonces eso le facilita a los gobernadores y están poniendo gente de bajísimo perfil que no llega con condiciones de competencia a encargados. No podemos ir a un proceso electoral así. Vamos a tener 31 entidades federativas con competencia electoral en congresos y municipios y el proceso federal y el Senado de brazos cruzados. Es una profunda irresponsabilidad. Quien más votos tiene en el Pleno, más responsabilidad tiene. Eso no ha pasado porque Morena no ha querido. Es profundamente irresponsable con la vida de la República. En el caso de ustedes, ¿van a buscar que antes del fin de septiembre, que finalice septiembre, se puedan nombrar por lo menos a los faltantes del INAI? Vamos a seguir, porque llevamos año y medio en eso. O sea, hemos intentado, vamos, hasta tomado la tribuna, ¿va? Seguiremos insistiendo. Lo que es muy vergonzoso es que la omisión legislativa sea ya sustituida. Si la mayoría no entiende que ya es irrelevante porque ya resolvió la Suprema Corte, pues entonces tenemos un problema mayor. Les pregunta ahora el columnista Francisco Garfias. Escuché, Germán, tu intervención en la tribuna, el llamado que haces para a posicionarnos frente a lo que sucede en Nicaragua, tomando en cuenta la trayectoria de la nueva canciller de Alicia Bárcena, ¿qué le pedirían además de eso? Porque su trayectoria marcadamente es hacia la izquierda. Eso precisamente, que a los de izquierda de Nicaragua, el dolor que están sintiendo con el gobierno asesino de Daniel Ortega, lo sienta ella. Los de izquierda de Nicaragua, los sandinistas, los de la Universidad Centroamericana Jesuita de Nicaragua, que han expulsado, que han expropiado, que se han robado el orteguismo, murillismo, se robó, es como si se robaran aquí a la Ibero. Nuestra solidaridad absoluta con el sistema de universidades jesuitas de México, con la Ibero de Puebla, con la Ibero de Torreón, con la Ibero de aquí, de la Ciudad de México, y con el ITESO de Guadalajara. Nuestra solidaridad con esas personas. Lo que le pedimos a la embajadora Bárcenas, a la canciller Bárcenas, es que sienta el dolor del autoritarismo, del orteguismo murillismo que gobierna Nicaragua, despreciando a los derechos humanos, como lo dije en tribuna, que lo sienta y que les haga un guiño
un guiño diplomático. ¿Y qué pasa con Cuba y Venezuela? Son casos totalmente distintos desde mi punto de vista, pero el 89 fracción 10 exige conducirse conforme a los principios de política exterior y entre ellos está la no intervención, ciertamente, pero la protección y la promoción a los derechos humanos. Ahí donde hay una violación a los derechos humanos, que la hay en Cuba, que la hay en Venezuela y que la hay en Nicaragua de manera rotunda y radical y concreta en la UCA, ¿qué es lo que pido? En la UCA de Nicaragua. También se ejecute esa política exterior que tutela los derechos humanos en Cuba y en Venezuela, sin distingo. Pero yo insisto, el caso de la universidad es de una crueldad absoluta contra jóvenes que estudiaban en la Universidad Centroamericana. En El Salvador, el régimen militar mató a los padres jesuitas, como en Chihuahua el crimen a los padres jesuitas en México hace un año. Y aquí les mató su centro en Nicaragua, en Managua, su centro de estudios. A nosotros, en el Grupo Plural, nos indigna que además eran simpatizantes de López Obrador, en concreto de Ernesto Cardenal. No se vale. Si así van a tratar a los aliados, pues imagínense cómo van a tratar a los adversarios en el mundo. Por último, cualquiera de ustedes, si quiere, el senador Madero, que no ha hablado. Dígame. Hay reproches en la bancada de Morena de que Xóchitl Gálvez está utilizando la tribuna para hacerse propaganda política, que está convirtiendo el Congreso en un palenque, fue la expresión que escuché. ¿Qué diría al respecto? Yo sí tengo la impresión de que en Morena están preocupados por la potencia, la frescura y la capacidad que Xóchitl Gálvez ha tenido de despertar un nuevo sentimiento en México, el sentimiento de la esperanza, un sentimiento que estaba secuestrado. Hoy, como dice Xóchitl, la esperanza cambió de manos y ella está encarnando esa esperanza. Y toda la estrategia que tenía Morena y el presidente Andrés Manuel estaban diseñados para un escenario que ya no existe. Entonces van a hacer todo lo posible para impedir que siga creciendo esta presencia. La calidad de senadora de Xóchitl Gálvez no se le puede quitar. Su derecho de participar parlamentariamente no se puede negar, está garantizado por la Constitución. Y este va a ser un tema que creo que va a generar un debate muy interesante de cómo las ideas, las formas que tiene Morena, autoritarias, de negar a la oposición, de tratar de borrarla, de tratar de silenciarla, no van a prosperar en este México que ya despertó. Yo estoy convencido de que estamos en un momento distinto, un momento diferente a todos los 5 años de este gobierno. Ya no explican la realidad que estamos viviendo y el presidente y Morena siguen con una visión anterior a los hechos, anterior a la marea rosa, anterior al Frente Amplio, anterior a Xóchitl Gálvez. Y más vale que se vayan acostumbrando y vayan actualizando sus anteojos para poder ver esta nueva realidad, porque les está ganando ya el monopolio que decían tener de la esperanza, ahora cambió de manos, Francisco. Muchas gracias. Gracias. Oiga, senador, nada más rápido. ¿No es una hipocresía que mientras el presidente está ya apoyando a todas las corcholatas, aquí se le trate de impedir a Xóchitl Gálvez que participe en las sesiones? El presidente es muy bueno para mentir y dice, y para tener una doble rasero. El presidente utiliza raseros distintos, es inconsistente por sí mismo, ¿verdad? Él puede hacer lo que se dé su fregada gana con la mañanera, pero no quiere que nadie más utilice la facultad de expresarse, incluso conforme está protegido por la Constitución. Un senador de la República
está precisamente siendo la voz que expresa en la tribuna los intereses y las visiones plurales de México. No se pueden callar. Esas son visiones muy autoritarias que afortunadamente la gente y muchos estamos dispuestos a dar todo por defender la pluralidad y la democracia en nuestro país. Yo sí quiero decirles que estoy muy contento. El ambiente, el ánimo ya cambió en México. Ya el presidente hablaba de 2/3 partes, una mayoría calificada. Ese era su plan A para el 2024. Ahora ya está en el plan B, que es conservar la mayoría simple, porque ya ni siquiera esa tiene garantizada. Y se va a mover al plan C, que es tratar de ganar la presidencia, porque hasta esa ya está en riesgo. Ese escenario ya cambió de manera muy radical. Y yo quiero que lo apreciemos porque ha sido demasiado profundo y demasiado rápido. Pero hace muy poco tiempo aquí se hablaba de que ojalá y fuera Marcelo porque era menos peor. Eso es lo que decían muchos de los que no están de acuerdo con Morena, decían, oye cabrón, por lo menos que sea Marcelo porque se nota, se siente que es más sensato, más moderado, que no va a ser tan obsecuente con Andrés Manuel, que sería un maximato ahora que salga Claudia. De ese escenario a hoy estamos a 180 grados, pero el caballo que alcanza gana. Nosotros vamos con todo el espíritu y el ánimo de una fuerza emergente, potente, disruptiva, que no tienen todavía ni manera de ver por dónde enfrentar. Yo estoy muy contento, esto ya lo están registrando no más los medios de comunicación, sino a nivel internacional, y está cambiando para bien el futuro de nuestro país. Gracias. Arturo Calvillo, de Hispan TV. Gracias, senadores, para cualquiera de ustedes. Las encuestas de percepción de seguridad del INEGI marcan entre el 60 y el 80%, en algunas partes casi al 90%. Y el presidente en su informe reciente, el 5º informe, dio números muy halagadores para este tema, incluso hasta una disminución del 80% del secuestro. ¿De dónde lo sacó? Pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, entonces, ya faltando muy poco para que termine este sexenio, 13 meses no es prácticamente nada, ¿qué opinión tienen ustedes de qué país en materia de seguridad va a dejar a la próxima presidenta de México? En este caso, todo indica que será una mujer. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes de esto y qué nos esperan? Ya no digo de aquí a 13 meses, para los próximos años. Gracias. Ya lo dijo en nuestro posicionamiento el senador Álvarez y Casa. Estamos heredando un pudridero militar y una delincuencia desatada que anda como Juan por su casa. Lo que nosotros decimos con toda claridad es que se dijo desde un principio, no ahora, que ya son épocas preelectorales, que no había cuarta transformación sin seguridad pública, sin pacificación. Y ahí, como bien dice Madero, pasaron de la reconciliación, de la justicia transicional, de la reconciliación a la militarización. Ahí la verdad es que ni se hizo nada en prevención. ¿Dónde está el Jóvenes Construyendo el Futuro en Lagos de Moreno para los 5 desaparecidos? Ni se hizo nada en procuración. Las fiscalías son fiscalías de cuates o la fiscalía está dormida. Ni se hizo nada en impartición de justicia porque la reforma judicial al Poder Judicial no se tocó a los poderes judiciales locales. Y aquí solo se hizo lo que Arturo Saldívar quería y hasta el presidente critica la reforma en materia judicial y no se hizo nada en materia de cárcel. Ni prevención, ni procuración, ni impartición, ni readaptación, como decían los anteriores, o en materia de penitenciaria. Entonces, el pendiente está claro en seguridad. Sin seguridad no hubo ya
cuarta transformación. No sé si... Déjeme darle dos datos. El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad presentó un análisis del quinto informe de gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que dice este observatorio? El 1 de septiembre, el presidente López rindió el informe de gobierno en el que dedicó menos de un minuto al tema de seguridad. Por 23 segundos, el presidente dio datos que van de lo falso a lo incorrecto sobre incidencia delictiva y dedicó 20 segundos para hablar de la Guardia Nacional. Eso es lo que dijo el presidente en su informe. Hoy, el programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México da un dato por demás relevante. La primera vez en la historia que hay más elementos militares en materia de seguridad pública que civiles. Y tenemos los peores números de homicidios, de desapariciones y de feminicidios, solo por poner 3 casos. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Como no puede cambiar la realidad, manipula los datos. El Observatorio Nacional Ciudadano habla ya expresamente de manipulación de datos de homicidios y secuestros. Y eso es lo que van a hacer en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. En lugar de enfrentar las causas, en lugar de abrazar a las madres buscadoras, este gobierno, el gobierno de López Obrador, va a desaparecer a los desaparecidos, va a reducir el registro. De manera ilegal manda a personas que no tienen facultades para conseguir esa información. Así en homicidios, así en secuestros y así en desapariciones. En un contexto donde lo que pasó en Lagos de Moreno debería indignar a todo el país y a todas las estructuras. Todas las semanas leemos ejecuciones, encajuelados, descuartizados, estrangulados, secuestros, refrigerados, cobro de piso, extorsiones, cartel del aguacate, cartel del limón, todas las semanas. Y eso no aparece en el informe. El presidente está viviendo en la Alicia el Maíz de las Maravillas y la inseguridad hasta para viajar en las carreteras. Ya inclusive no solo en otro lugar, en la capital de la República. Asaltan entre México y Cuernavaca, asaltan entre México y Puebla, asaltan entre México y Querétaro. Ya no en otros lugares, en las propias carreteras que llegan a la capital de la República. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este gobierno se cruzó de brazos en un nuevo pacto de corrupción e impunidad con los narcos. Pues no tendríamos más preguntas registradas. A ustedes les agradecemos mucho. Buenas tardes.